Misterios develados de Saint Germain. Locución Annie Sisi. Producción y edición Antonio Araujo. Capítulo 6. Ciudades sumergidas de río Amazonas. Poco tiempo después, estaba yo trabajando una noche cuando oí muy clara la voz de Saint Germain que me dijo: «Prepárate, porque esta noche a las 9 vendré por ti». En un instante terminé mi trabajo, me bañé y me preparaba para comer temprano cuando oí: «Te traeré la comida apropiada». De manera que esperé y me puse a meditar, reconociendo la perfecta manifestación de Dios. A las 9 en punto apareció Saint Germain en mi cuarto, vistiendo un traje hecho de una sustancia metálica. Parecía de acero pulido, pero al tacto era una combinación de seda muy suave y de goma sumamente liviana. Me fascinó tanto aquello que me acerqué a tocarlo y sin darme cuenta me salí de mi cuerpo físico. No lo supe hasta que me volví y vi mi cuerpo acostado en la cama. Me miré en el gran espejo de la puerta y vi que mi traje era igual a aquel que llevaba Saint Germain. No comprendía por qué vestíamos en forma diferente a la vez anterior. Él leyó la pregunta en mi mente y la contestó: «Trata de comprender, hijo mío, que en esta condición ascendida de vida somos libres para usar la sustancia pura universal, utilizándola con cualquier propósito que se nos antoje, y le damos la cualidad específica adecuada para lo que tengamos que hacer. Si deseamos usar un material imperecedero, le imponemos esa cualidad a la sustancia pura y universal, y ella responde de acuerdo a eso. Si nosotros deseamos que una forma se manifieste durante un tiempo definido, le damos esa orden a la sustancia y su cualidad manifiesta lo que ordenamos. En unos momentos vamos a pasar sobre el agua y la radiación del material que te recubre aislará tu cuerpo más sutil de las actividades del elemento agua. Trata de pensar acerca de este poder que tienes dentro de ti. Invoca para tu uso el gran océano de sustancia universal que puedes utilizar en forma ilimitada. Esta obedece, sin excepción, la dirección de tu pensamiento, el cual le impone la cualidad necesaria a la actividad que vas a desarrollar. La sustancia universal, en todo momento, es obediente al pensamiento y sentimiento humano, así el individuo se dé cuenta de ello o no. No hay momento en que los seres humanos no estén imprimiéndole una u otra cualidad a esta sustancia. Y es únicamente cuando el individuo se hace consciente de que puede manipular un océano sin límites de ella, que empieza a comprender las posibilidades de sus propios poderes creadores y las responsabilidades que asume en el uso de su pensamiento y sentimiento. La humanidad, a través de los siglos, ha calificado la sustancia universal como algo deteriorable y limitada, y así los cuerpos que ella está usando hoy están expresando esas características. La raza humana entera siente dentro de sí tempestades de odio, ira, venganza y diversos arranques emocionales, los cuales son impresos sobre los 4 elementos de la naturaleza. Entonces ella se las devuelve al mundo bajo la forma de tempestades.
La gente de la Tierra genera cataclismos de pensamientos y sentimientos, bajo la forma de rencores de unos contra otros, contra las injusticias, los lugares y las cosas, inconsciente o a sabiendas, proyectando hacia afuera sentimientos de venganza. El gran océano de la sustancia universal, sobre el cual estas cualidades han sido impresas, las devuelven a su origen por medio de los 4 elementos, bajo la forma de cataclismos de la naturaleza. Estos no son sino la forma en que la naturaleza se purifica, quitándose de encima la contaminación de pensamientos y sentimientos humanos discordantes, volviendo a su condición de pureza divina. En todo momento, los individuos están recibiendo en su mente y cuerpo la pura y perfecta vida de Dios, y a cada momento también ellos le imprimen alguna cualidad a la sustancia universal de Dios. Esta cualidad que el ser humano genera, por supuesto, tiene que volverla a recibir en su mente y cuerpo, ya que todas las cosas en el universo se mueven en círculo, y en esta forma regresan a su punto de origen. Los maestros ascendidos hemos aprendido, de acuerdo con la ley del círculo y la ley del uno, a imprimir sobre la pura sustancia universal únicamente la cualidad que deseamos usar para el trabajo especial que tenemos en mano. Por ejemplo, si deseamos que una de nuestras manifestaciones dure cierto lapso de tiempo, le imponemos ese tiempo, damos la orden y la sustancia que compone esa manifestación responde de acuerdo al mandato. En el caso de los archivos que están en el Royal Tetón y otros retiros que hay en el mundo, es necesario que nuestro trabajo sea imperecedero, de manera que duren a través de los siglos. Nosotros les decretamos esa cualidad y ellos repiten exactamente nuestro decreto, pues la naturaleza jamás desobedece. Ella es una fiel copiadora de las cualidades que le dictamos. Ella obedece a los maestros y también al hombre común. Pero hay cierta actividad en ella que la humanidad ignora o se niega a reconocer. Luego, por esta ignorancia y terquedad, la humanidad paga continuamente hasta que el ser personal aprende la verdad fundamental de la ley del uno, la ley del amor, la ley de la armonía, la ley del círculo, la ley de la perfección. Cuando la humanidad haya aprendido esa verdad y obedezca sus decretos eternos, las discordias de la tierra y las actividades destructivas de los 4 elementos cesarán. Hay en la naturaleza una fuerza autogeneradora y autopurificadora que rechaza todo lo que esté en desacuerdo con la ley del uno. Esta fuerza o energía es una actividad que emana del interior y es un poder que se expande. Si sobre la sustancia universal pura se impone la discordia, la energía electrónica es temporalmente estancada. Cuando la energía acumulada alcanza cierta presión, ocurre la expansión que hace explotar la discordia y la limitación. De esta manera, la gran vida del uno, la luminosa esencia de la creación, o sea, Dios en acción, domina cualquier cosa que se le oponga y continúa su sendero de supremo gobernante del universo. Los maestros ascendidos de la luz conocen esto y se identifican con ese conocimiento. La humanidad puede también conocerlo e identificarse con él, si es que así lo desea.
Está enteramente dentro de las capacidades y posibilidades de todo individuo, ya que es el eterno principio innato dentro de la vida autoconsciente. Todo ser humano es vida autoconsciente. Este principio no tiene prioridades y todo el mundo puede expresarlo plenamente. Dentro de la vida de cada ser humano existe el poder para expresar, tal como lo hacen los maestros ascendidos a cada momento. Toda vida contiene voluntad, pero únicamente la vida autoconsciente determina libremente su propio curso de expresión. Luego, el individuo tiene libre albedrío para expresarse en el cuerpo humano limitado o en el cuerpo divino. Él mismo es el que escoge su propio campo de expresión. Él es el creador. Él ha escogido voluntariamente y ha elegido vivir como vida autoconsciente. Cuando uno se individualiza en la vida, escoge, por libre albedrío, convertirse en un foco de inteligencia consciente, intensificado e individual. Eres el director consciente de tus actividades futuras. De esta manera, habiendo hecho tu elección, eres el único que puede cumplir ese destino, el cual no es una circunstancia inflexible, sino un plan de perfección definitivamente diseñado. Tú eliges el patrón que habrás de expresar en el plano de la forma y de la acción. De manera que, hijo mío, un ser humano puede, en cualquier momento, resolver salir de sus cualidades humanas, sus limitaciones, y entregar toda su vida y su energía a esa determinación, y triunfará. Aquellos de nosotros que hemos ascendido el cuerpo, logramos esa ascensión por el hecho de entregarle todo al ser divino interior. Por lo tanto, éste se expresa a través de nosotros en su perfección y expresa el plan divino de nuestra vida. «Ven, vamos», añadió. Lo seguí y comenzamos nuestro viaje. Yo estaba consciente de que íbamos hacia el sudeste. Pasamos por encima de Nueva Orleans, el Golfo de México, las Islas Bahamas. Luego vi una cinta plateada que me pareció un río. Seguimos su curso hasta la desembocadura. A medida que proseguíamos, la voz de mi intuición me dijo: «Es el río Amazonas». Ahora oí decir al maestro Saint Germain: «Fíjate bien que la divinidad en ti siempre te está dirigiendo y es dueña de toda situación». En ese momento empezamos a descender y al poco rato tocamos la superficie del agua, que se sentía tan firme como la tierra bajo nuestros pies, experimentando yo una sensación de sorpresa ante este contacto. Él me explicó que podíamos continuar bajo el agua como si estuviéramos en la superficie, porque las vestiduras que llevábamos irradiaban un aura protectora que alcanzaba cierta distancia en contorno nuestro, además de poseer las condiciones necesarias para permitirnos explorar los estratos subterráneos de la tierra y bajo el agua. Esto, continuó él, es lo que el mundo científico llamaría un campo de fuerza magnético alrededor de nuestros cuerpos. Pero la corriente electrónica con la que están cargados estos trajes es más alta y más fina que la que se conoce en tu mundo físico.
Algún día vuestros hombres de ciencia la descubrirán y se darán cuenta de que siempre ha existido en la atmósfera, pero que nunca han sabido cómo dirigirla y controlarla para servir a la humanidad. Es mucho más fácil dirigirla por medio de la mente que a través de un aparato físico, no importa de qué clase. Y sin embargo puede ser controlada por aparatos mecánicos también. Aquello que el mundo exterior llama electricidad no es sino una forma primitiva de la gran energía espiritual de la vida. Ella existe en toda la creación. A medida que el hombre eleve su conciencia y la mantenga en contacto con su ser divino interior, seguirá dando cuenta de las posibilidades gigantescas que existen en esta fuerza y en este poder. El servicio que pueden extraer es infinito. Es la labor creativa que puede lograr en todas las fases de la actividad. En ese momento entramos al agua y la atravesamos sin ninguna resistencia. Me sorprendía la novedad de esta experiencia, pero al instante recordé la recomendación de mantenerme consciente únicamente del Dios interior y que Él es el dueño de toda condición. De pronto nos acercamos a la orilla y pasamos por encima de muchos cocodrilos, los cuales nos miraron, pero no les perturbó nuestra presencia. Prosiguiendo hacia la tierra, llegamos a lo que parecía ser la cúpula de un monumento. Esto es un obelisco de 18 metros de alto, explicó Saint-Germain. Ahora solo emerge fuera de la tierra unos 90 centímetros. Antes marcaba el punto más alto en una ciudad importante que quedó enterrada durante el último cataclismo, cuando fue sumergida la Atlántida. El obelisco está fabricado de un metal imperecedero y fue cubierto con jeroglíficos de aquel período. Fíjate lo legibles que son, y así se quedarán, debido a la indestructibilidad del metal. La ciudad originalmente quedaba a 16 kilómetros de la orilla del río, pero en el momento en que se sumergió, la boca del río se ensanchó enormemente. Nos elevamos por encima de la tierra y pasamos por el aire siguiendo el curso del Amazonas, hasta un punto de 56 grados longitud oeste. Allí hicimos observaciones y luego proseguimos hasta el punto de 70 grados oeste. Saint-Germain explicó que esta era la localidad a observar y buscar. La sección que él me indicó abarcaba el río Amazonas entre estos dos puntos y también dos de sus principales tributarios, los ríos Jurá y Madeira. Esta civilización, dijo Saint-Germain, existió en un período de 12 a 14 mil años atrás. La sección del país que nos concierne es aquella situada entre el río Madeira, donde éste se vacía en el Amazonas, hasta el punto donde el Amazonas toca a Colombia y Perú. Hace 13.000 años el Amazonas estaba embalsado, dominado por grandes represas de piedras. Todo este lugar tenía una altura de 2.000 metros y en lugar del clima tropical que tiene hoy, gozaba de una temperatura subtropical el año entero. La región formaba una gran meseta. Cerca de la desembocadura del Amazonas había bellas cascadas y la costa marítima, como a 16, fue erigida entre las cataratas y la costa marítima, como a 16 kilómetros al sur del río.
Habían grandes reptiles y animales feroces en el río Orinoco, que estaba hacia el norte. Llegamos a un lugar cerca del río Madeira y Saint-Germain continuó. Este es el sitio donde estuvo una antigua ciudad, la capital del imperio y la más importante en la civilización de aquel período. Aquí él levantó su mano y la ciudad se hizo tan visible como cualquier ciudad de hoy. Toma nota, me dijo, de cómo fue construida en una serie de círculos. Las avenidas comerciales irradian desde su centro como los rayos de una rueda. Los círculos exteriores eran calles para pasear. De estos había 7, los cuales hacían que la ciudad tuviera 74 kilómetros de diámetro. Las actividades comerciales, por lo tanto, no interferían con la belleza y la conveniencia de estos caminos. El círculo central tenía 6,5 kilómetros de diámetro y en su centro habían sido construidos los edificios ejecutivos de todo el imperio. Las calles estaban bellamente pavimentadas y construidas 60 centímetros más abajo que los edificios en contorno. Eran lavadas cada mañana antes de comenzar las actividades del día. Observa la magnificencia poco usual de los caminos de paseo y cuán bellas son las plantas y flores que las bordean de cada lado. Un detalle prominente de esta arquitectura era que los pisos superiores de casi todos los edificios, especialmente las residencias, eran construidos con cúpulas ajustables. Estas se podían abrir o cerrar a voluntad, ya que eran construidas en 4 secciones y dispuestas para servir como cuartos de dormir o salones de fiestas. El clima no era jamás demasiado cálido y en las noches del maravilloso aire fresco venían de las montañas. Entramos en el Capitolio, una enorme estructura de gran belleza. El interior era todo de mármol color crema con venas verdes y el piso estaba hecho de piedra color verde musgo oscuro. Semejaba la textura del jade y había sido aparejado con tal perfección que parecía una sola pieza. Había grandes mesas en la rotonda, de la misma piedra verde en el piso, pero más claro el tono. Estas estaban sobre pedestales de bronce pesado. Aquí Saint-Germain extendió su mano de nuevo y me encontré entre gente viviente, moviéndose a través de los jardines y entrando y saliendo de los edificios. Me quedé asombrado, pues estaba viendo una raza entera de personas de cabello dorado y piel rosada. Los hombres eran hasta de 2 metros de altura y las mujeres tendrían 1,80 m. Los ojos de estas eran de un bello azul muy claro y brillante y expresaban una gran inteligencia y serenidad. Pasamos por una puerta y entramos a la sala del trono del emperador. Este debía ser su día de audiencias, pues estaba recibiendo huéspedes locales y extranjeros. Este es el emperador Casimiro Poseidón, dijo Saint-Germain. Realmente era un dios encarnado. Toma nota de la nobleza bondadosa que expresa su fisionomía, y sin embargo en él hay un tremendo poder. Él era y es un maestro ascendido muy amado. Durante muchos siglos su memoria fue conservada en mitos y fábulas,
y la perfección de su reino descrita en poemas épicos. Pero a medida que pasa el tiempo, la memoria de tales logros se borra y a menudo es olvidada por las generaciones sucesivas. Casimiro Poseidón fue un gran mandatario. Físicamente medía una altura de 1,93 metros. Era fornido y muy derecho. Cuando se ponía de pie, sobrepasaba en tamaño a todos los que lo rodeaba, y el ambiente se cargaba de maestría. Su cabello dorado y pesado le caía hasta los hombros. Su traje imperial era hecho de algo que parecía terciopelo de seda color violeta, bordado en hilo de oro, y debajo llevaba una vestidura de tela dorada y suave. Su corona no era sino una sencilla banda de oro con un intenso diamante en el centro de la frente. Esta gente, dijo Saint-Germain, estaba en contacto directo con el mundo entero por medio de la maravillosa navegación aérea que ellos inventaron. La luz, el calor y toda clase de fuerza eran tomados directamente de la atmósfera. La Atlántida, en este período, había alcanzado un maravilloso progreso, porque había sido gobernada e instruida en el sendero de la perfección por varios maestros ascendidos que aparecían de tiempo en tiempo y la gobernaban espiritualmente. Siguiendo el curso de las edades, cuando surgía una gran civilización, al comienzo siempre se fundaba en principios espirituales y se mantenía obediente a esas leyes de la vida durante todo el tiempo de su ascenso. En el mismo momento en que algún gobierno o la gente misma comienza a asumir normas descuidadas y entran en la injusticia y la falta de pulcritud, empieza la desintegración, y ésta continúa hasta que la propia discordia los devuelva a las leyes fundamentales del equilibrio y la pureza, para que se restablezca el balance y se comience de nuevo. Casimiro Poseidón fue un descendiente directo de los grandes gobernantes maestros ascendidos de la Atlántida. De hecho, la civilización que él gobernaba era un vástago del logro y la cultura atlante. Su ciudad capital era famosa por todo el mundo por su magnificencia y belleza. En los distritos rurales, observa la manera en que eran transportados los objetos, ya que la fuerza que esta gente usaba era generada por un instrumento semejante a una caja de 60 centímetros de lado por 1 metro de largo, que se sujetaba al mecanismo del implemento que estuviera en función. El agua de las corrientes y riachuelos era también controlada y su fuerza utilizada. No había necesidad alguna de organización policial y militar. El sistema que se utilizaba para recordarle a esa gente la ley y el poder maravilloso que era irradiado les permitía mantenerse obedientes. Nos acercamos a un magnífico edificio. Sobre la entrada se leía: el templo viviente de Dios para el hombre. Entramos y lo encontramos mucho más grande de lo que aparentaba en el exterior. Me pareció que tenía una capacidad como para 10.000 personas sentadas. En el centro de este inmenso templo había un pedestal de 60 centímetros de lado por 6 metros de alto, hecho de una sustancia blanca, luminosa, que irradiaba una luz blanca autoluminosa muy suave, y sin embargo tan intensa que iluminaba íntegramente el interior de aquel edificio.
Esa esfera, dijo Saint Germain, fue hecha de un material precipitado que encerraba un intenso foco de luz. Fue manifestado y colocado en ese templo por uno de los grandes maestros cósmicos, como una fuente de actividad dadora de la vida para los habitantes. Continuamente lanzaba no solamente luz, sino una energía y poder que estabilizaban las actividades del imperio. La esfera de luz fue primero enfocada por aquel gran ser, y más tarde fue construido el edificio alrededor. En realidad era un foco precipitado de una actividad concentrada de la suprema presencia de Dios. El gran maestro cósmico que la estableció venía una vez por mes. Aparecía al lado de la luz, proclamaba la ley de Dios, la ley del gobierno y la ley del hombre. Así decretaba la norma de vida divina y encarnaba el foco de la actividad crística para la gente de esa era. Aquí Saint Germain extendió su mano de nuevo y aparecieron cuadros vivos y parlantes de la gran entidad que pasaba frente a nosotros. Es absolutamente imposible describir en palabras la gloria de aquella presencia. Yo solo pude decir que era realmente el Hijo de Dios en perfecta expresión. Un momento después oía al gran maestro cósmico proclamándole la ley a la gente. El recuerdo de la majestad de su presencia y el decreto que dio están grabados en mi memoria para la eternidad. Tan claramente permanece en mi conciencia. Hoy doy a ustedes ese decreto tal como está fijo en mí. Amados hijos del único Dios, ¿acaso no sabéis que la vida que estáis usando es vida de la única, suprema presencia, eternamente pura, santa y perfecta? Si vosotros hacéis algo que afecte la belleza y perfección de esa única vida, os separáis de los dones de Dios. Vuestra vida es la joya sagrada del amor de vuestro Dios, la fuente de los secretos del universo. Vuestro Dios os confía la luz de su propio corazón. Cuidadla, adoradla. Dejad que se expanda siempre a mayor luz y gloria. Vuestra vida es la perla del gran valor. Vosotros sois guardianes de la riqueza de Dios. Vigiladla y no la uséis sino para Él. Debéis saber que habéis recibido la luz de la vida, por cuyo uso tendréis que rendir cuenta. La vida es un círculo continuo, el principio sobre el cual esta ciudad está construida. Si vosotros creáis aquello que es semejante a vuestra fuente y reconocéis su amor y paz dentro de vosotros, si usáis los poderes de la creación únicamente para bendecir, entonces, a medida que os mováis en el círculo de vuestra existencia, conoceréis el gozo de la vida y os será añadido mayor gozo. Si vosotros no hacéis creaciones puras como vuestra fuente, vuestra maldad se os será regresada en mayor cantidad en su misma naturaleza. Solo vosotros escogéis vuestro destino, y solo vosotros responderéis ante vuestro Dios por el uso que hayáis hecho de vuestra vida y de vuestro ser. Nadie puede escapar a esa gran ley. Mucho he proclamado esta ley de vida, que es la ley de ti mismo.
Vosotros sois una ley en vosotros mismos, porque siempre podéis regresar a vuestro Dios si deseáis la perfección de la vida. No siempre vendré como ahora a mantener vuestros pies en el sendero de la verdad, ni a recordaros vuestra eterna luz, colocándola en la altura de una montaña para guiaros. En un día lejano hablaré dentro del corazón del hombre, y si amáis la vida, me hallaréis habitando en muchos seres. Que esto no os confunda, hijos míos. Si queréis conocerme a mí, que soy la luz, tendréis que buscarme, encontrarme, y habiéndome encontrado, permanecer conmigo para siempre. En ese día, Padre, Madre e Hijo serán uno en el corazón del hombre. El Hijo es siempre la puerta, el sendero hacia Dios. En vuestra mente y en vuestro corazón está mi luz siempre recordándoos, ya que en tiempos venideros estaré presente únicamente en esa luz. Entonces seré sabiduría en vuestras mentes para gobernar el amor de vuestros corazones, para que estéis plenos de la paz de la vida única. Vuestro cuerpo es solo el instrumento de vuestra alma, y en esa alma debe entrar mi luz, o pereceréis. Mi luz en vuestra mente es el sendero al corazón de la luz única. Únicamente por mi luz en vosotros podréis expandir la luz en cada célula de vuestro ser, haciéndoos más y más grandes. En vuestra garganta está mi luz, que es el poder de hablar mis palabras. A través de estas yo siempre ilumino, protejo y perfecciono a mis hijos. Las palabras que no cumplen esta triple misión no son mis palabras y solo pueden traer desgracia cuando son pronunciadas. Meditad sobre mi luz en vuestras mentes y en vuestros corazones, y veréis en el centro de todas las cosas. Conoceréis todas las cosas y haréis todas las cosas. Luego, aquello que no es mío no podrá confundiros jamás. Hablo estas palabras ahora porque quedarán grabadas en la tierra y en la memoria de sus hijos. En ese lejano día del cual hablo, uno de los hijos de Dios recibirá estas, mis palabras, y las lanzará para bendecir al mundo. En aquel tiempo, cuando hayáis recibido plenamente mi presencia y estéis permitiendo que ella siempre actúe en vuestras vidas y en vuestro mundo, os daréis cuenta de que las células del cuerpo que entonces ocupáis se pondrán brillantes con mi luz, y os daréis cuenta de que podréis continuar entrando en ese eterno cuerpo de luz, el manto sin costuras de Cristo. Y será entonces cuando quedaréis libres de la rueda de reencarnaciones. Habiendo viajado vuestro largo sendero a través de la experiencia humana y habiendo cumplido la ley de causa y efecto, trascenderéis todas las condiciones y os convertiréis en la ley, todo amor, del único. Así es el cuerpo del Cristo ascendido, dijo Saint Germain volviéndose hacia mí, en el cual se puede manejar el cetro del dominio y ser libre. Hijo mío, ahora mismo podrías ascender a esa luz del Uno, ya que la luz está en tu mente y en tu corazón.
Y si tú te mantienes en ella firmemente, puedes ascender tu cuerpo físico libre de limitaciones y hacer que entre en tu puro y eterno cuerpo de luz, siempre joven y libre, trascendiendo tiempo, lugar y espacio. Tu ser glorioso está siempre esperándote. Entra en su luz y recibirás paz eterna y reposo en acción. No necesitas preparación. Él tiene todo el poder. Ven, entra plenamente al abrazo de tu ser de luz y aún hoy el cuerpo que tú ves puede ascender. Cuando terminó de hablar, las imágenes también cesaron. Continuamos hasta una corta distancia y nos detuvimos en un lugar donde había un gran peñón muy plano en el suelo. Cuando Saint-Germain enfocó su poder encima de este, la gran piedra se elevó de la tierra y se movió hacia un lado, mostrando una abertura con escalones que llevaban hacia abajo. Bajamos como 12 metros y llegamos a una puerta cerrada. Él pasó su mano por encima y la puerta dejó ver ciertos jeroglíficos. Ahora centra tu atención en esta escritura, me instruyó. Así lo hice y vi las palabras, el templo viviente de Dios para el hombre, sobre la puerta frente a mí. Allí estaba la puerta física que habíamos visto hacía poco en los cuadros vivos. La puerta se abrió y entramos a un cuarto que quedaba debajo de una de las pequeñas cúpulas construidas en cada esquina. En este cuarto había un gran número de cajas de metal, como de 60 centímetros de largo. Saint-Germain abrió una y vi que contenía páginas de oro sobre las cuales estaban escritos, con un stylus, los archivos de esa civilización. Me di cuenta de que había otros cuartos que estaban sellados y conservados debajo de cada una de las 4 cúpulas, y que la gran cúpula central había sido construida encima de la esfera de luz. Encontramos un pasadizo secreto que conectaba los 4 cuartos pequeños. Pasamos al segundo de estos y vi que contenían receptáculos llenos de joyas que pertenecían al templo. El tercer cuarto contenía ornamentos de oro y piedras preciosas, la silla del trono y otras sillas de oro. La silla del trono era un magnífico ejemplar tallado en oro. El espaldar formaba una concha como un palio por encima de la cabeza del gobernante, y de cada lado pendían cortinas hechos de pequeños eslabones que formaban figuritas de número 8. Estos eran recogidos hacia atrás al espaldar de la silla, creando un efecto extremadamente delicado. En el centro del cuarto había una mesa como de 4 metros de largo y 1,20 centímetros de ancho, hecha de jade y descansando sobre un pedestal dorado. Cerca habían 14 sillas de jade cuyas patas estaban terminadas en oro, los asientos curvos y los espaldares bellamente tallados. Terminando el espaldar hacia arriba, había una bella ave fénix, como montando en guardia, hecha de oro con ojos de diamante amarillo. Este diseño simbolizaba el alma inmortal y el ser divino y perfecto en que se convierte cada individuo a medida que asciende a través del fuego de los sufrimientos desde las cenizas de su creación humana.
El cuarto recinto contenía 7 diferentes tipos de cajas que recibían y transmitían la fuerza extraída de la universal para calefacción, iluminación y fuerza motriz. Los registros mostraban que esta gente estaba en contacto con todas las partes del mundo por medio de maravillosas aeronaves. Después de esta civilización hubo una conocida con el nombre de Pirúa, después de ella la Inca, ambas extendiéndose por un período de miles de años. Poco tiempo antes de que esta ciudad quedara enterrada, llegó al sumum de su gloria, y el gran maestro cósmico que había provisto la luz, que la había desarrollado y mantenido, apareció por primera vez en ese imperio. Él vino a alertarlos acerca de los cataclismos pendientes, y habría salvado a los habitantes si ellos lo hubieran querido escuchar. Él predijo el cataclismo que barrió con el imperio antes de que hubieran pasado 5 años y anunció que aquella era su última aparición ante ellos. Los que quisieron salvarse recibieron instrucciones para dirigirse a los lugares donde deberían ir, con la advertencia de que la actividad final sería totalmente repentina. Cuando terminó la predicción, su cuerpo se desvaneció rápidamente y ante la consternación de la gente, el pedestal y el globo de cristal que sostenían la eterna luz desaparecieron junto con él. Por un tiempo, el populacho se sintió perturbado por el anuncio de estos eventos que iban a afectar al imperio. Pero después que pasó un año, viendo que no ocurría nada, la memoria de su presencia se fue borrando y fue entrando en ellos la duda acerca del cumplimiento de ese decreto. El emperador y aquellos más avanzados en crecimiento espiritual abandonaron el reino y se fueron a cierto lugar en la parte oeste de lo que hoy es Estados Unidos, donde permanecieron tranquilos hasta que el cambio se produjo. La gran masa de los incrédulos que quedó allí se hizo más y más escéptica, y después de 2 años, uno entre ellos, más agresivo que los demás, pretendió hacerse emperador. Cuando el verdadero emperador se fue del reino, selló el palacio y el templo en el cual la luz había sido mantenida. El falso emperador quiso forzar la puerta del templo sellado y cayó sin vida ante la puerta. Acercándose al 5.º año, al mediodía del día fatal, el sol se oscureció y un espantoso terror llenó la atmósfera. A la caída del sol, grandes terremotos sacudieron y demolieron los edificios en un terrible caos. Esta tierra, que es hoy Sudamérica, perdió su equilibrio y rodó hacia el este, sumergiéndose toda la costa oeste a 50 metros de profundidad. Así permaneció por varios años y luego, gradualmente, se enderezó hasta 20 metros de la posición original donde permanece hoy. Esta actividad causó el ensanchamiento del Amazonas. Antiguamente el río tenía 29 kilómetros de ancho, era más profundo de lo que es hoy y navegable de punta a punta. Bajaba de lo que es actualmente el lago Titicaca en el Perú hasta el Océano Atlántico. Anterior a esto, había un canal construido desde el Pacífico al lago Titicaca, y esto, conectado con el Amazonas, formaba una gran vía de aguas en los 2 océanos.
El nombre del continente en aquel tiempo era Merú, habiéndosele dado el nombre del gran maestro cósmico, cuyo principal foco de actividad fue y es el lago Titicaca. El significado del nombre Amazonas es destructor de naves, el cual se ha conservado a través de los siglos y viene del período cataclísmico mencionado anteriormente. El desplazamiento de todo el continente sudamericano explica muchas condiciones de su costa original que los geólogos y hombres de ciencia no han podido aclarar, partiendo de los datos científicos que han descubierto hasta el presente. Así es como los grandes cataclismos de la naturaleza cubren con un dedo cósmico las civilizaciones y los logros espléndidos, solo permitiendo que vengan a la luz fragmentos a medida que el tiempo pasa y se convierte en eternidad. Esta verdad puede ser descreída por el mundo exterior, pero los archivos de esa civilización, que ahora reposan en el Royal Tetón, un día serán convertidos en pruebas que revelarán la existencia y los grandes logros de la era anterior. A medida que se mostraban estas grandes actividades, yo me preguntaba cómo era posible que una civilización tan maravillosa, tan bella, tan perfecta, pudiera surgir y luego desaparecer a causa de la destrucción y el cataclismo. Saint-Germain vio la pregunta en mi mente y me dio la siguiente explicación. Verás, dijo él, cuando un grupo de la humanidad tiene la fortaleza de obtener la instrucción y la radiación de un gran maestro de la luz, tal como este gran ser cósmico, recibe la oportunidad de apreciar lo que es el plan de vida para la humanidad y la perfección que debe producir él mismo por su propio esfuerzo consciente. Desafortunadamente, esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de tantos siglos, y la gente no trata de comprender la vida, sino que se deja caer en un estado letárgico, no ejerciendo el esfuerzo necesario para lograrlo por medio del poder de Dios en el individuo. En cambio, comienzan a descansar sobre aquel que les da la radiación. No obstante esto, el poder sostenedor le es retirado únicamente cuando el individuo cesa de hacer el esfuerzo consciente y ya no trata de colaborar armoniosamente con la vida. Raramente se dan cuenta que la gran parte de sus bendiciones se deben al poder sostenedor que les viene del que les da la radiación. Si a ciertos grupos de almas les ha sido enseñado el sendero de la maestría y reciben vida tras vida el recordatorio de su derecho divino y no lo usan, la hora llega en que ya no se les da más asistencia. Este es el momento en que se les retira la radiación de los ascendidos maestros y aquellas almas se ven obligadas a enfrentarse cara a cara con el hecho de que aquel poder sostenedor no les es propio, sino una dádiva que deben merecer por sus propios esfuerzos. Ellos tienen que comprender que no pueden recibir sino aquello por lo cual trabajan y se esfuerzan. En estas actividades, la experiencia les obliga a aplicarse conscientemente, y cuando logran esto, la expansión y el dominio divino comienzan a expresarse. No existe fracaso para aquel que continúa haciendo su esfuerzo consciente, aplicándose a expresar el dominio de lo divino por encima de lo humano, porque el fracaso no viene sino cuando cesa el esfuerzo consciente.
Toda experiencia que enfrenta un individuo ocurre únicamente para que él se dé cuenta de su origen. Él tiene que aprender quién es él, reconocerse como creador y como tal amo de su creación. En todo el universo, cuando el poder creador les es otorgado a un ser, el deber de crear es siempre coexistente con el poder. Toda creación se hace por esfuerzo autoconsciente. Y si el individuo a quien se le ha otorgado este gran don de vida se niega a asumir su responsabilidad y a cumplir con su deber, sus experiencias lo atizarán con su malestar hasta que cumpla con su obligación, ya que la humanidad no fue creada para vivir en condiciones de limitación y no logrará descanso hasta que él exprese plenamente aquella perfección que le fue otorgada en el principio. La perfección, el dominio, el uso armonioso y el control de toda sustancia y fuerza en el sendero de vida, el patrón original divino de la humanidad. Dios, dentro del individuo, es esa perfección y dominio. Es esa presencia dentro del corazón de todos, que es el origen de la vida, el dador de toda cosa buena y perfecta. Cuando el individuo reconozca su origen y comprenda que es la fuente de todo lo bueno, automáticamente todo lo bueno comenzará a fluir hacia él y su mundo, porque su atención puesta en su origen es la llave de oro que le abre las puertas de todo bien. La vida en cada persona es Dios, y únicamente por el esfuerzo autoconsciente de comprender la vida y expresar la plenitud del bien a través de sí mismo, es que se puede cesar la discordia en la experiencia exterior. La vida, el individuo y la ley son uno, y será así por toda la eternidad. Ven, continuó, iremos a una ciudad que yace enterrada cerca del río Jurúa. Viajamos hacia el oeste y pronto llegamos a una pequeña elevación. Saint-Germain extendió su mano y de nuevo vivificó los registros etéricos de aquella gente. El lugar que veíamos ahora fue la segunda ciudad en importancia en aquel imperio. La ciudad de la cual regresábamos era el foco de poder y actividad espiritual, mientras que la segunda, que ahora íbamos a ver, era la sede de las operaciones comerciales y gubernamentales que cercenían al bienestar físico de la población. Aquí estaban localizados la Tesorería Nacional, el edificio de acuñación de monedas y las actividades gubernamentales, experimentales e inventivas. No muy distante de esta ciudad se elevaba la gran cordillera de los Andes, origen de la inmensa riqueza minera del imperio. Yo noté una cosa en esta gente que me pareció notable. Todos estaban completamente en paz y contentos. Expresaban una quietud y un ritmo exquisitos, al tiempo que se movían aquí o allá. Las imágenes se terminaron y nos dirigimos al único sitio rocoso visible. Saint-Germain tocó una de las rocas. Esta se apartó y vimos una escalinata de 20 escalones de metal que llevaban hacia abajo. Descendimos y llegamos a una puerta de metal. Entramos y bajamos 20 escalones más, encontrando nuestro camino como obstruido por una gran puerta maciza de bronce. El maestro extendió la mano hacia la derecha y descubrió una abertura en la cual había perillas como las de un órgano.
Él presionó dos de estas. La gran masa se abrió lentamente y nos encontramos de pie en una inmensa habitación en la cual todo había quedado como en aquel tiempo lejano. Había sido usada como galería de exhibición de inventos, abierta para el público. Toda la herrería era fabricada en vidrio opalino con metal. Esto, dijo Saint-Germain, fue hecho por un proceso en que se combinaron ciertos metales con vidrio, de tal manera que el metal fuera tan fuerte como el acero e imperecedero. Hubo un hombre en esta era presente que llegó casi a descubrir el mismo procedimiento, pero le faltó un solo elemento para lograr hacerlo imperecedero. La habitación entera estaba forrada con el mismo metal peculiar y había 3 puertas macizas que daban acceso. Saint-Germain se aproximó a una caja de perillas, presionó tras de ellas y las 3 puertas se abrieron al instante. Entramos primero a una y nos encontramos en un pasadizo largo y angosto. Estaba cubierto de lado a lado con cofres llenos de discos de oro del tamaño de $1 de plata, que llevaba impreso el rostro del emperador, además de una inscripción en que se leía «La bendición de Dios al hombre». Al entrar por la segunda puerta, encontramos iguales cofres llenos de joyas de todas clases. En la tercera, las cajas eran angostas y contenían láminas de oro, en las cuales estaban escritas las fórmulas y procedimientos secretos que se usaban en aquella época. Entre estos, dijo Saint-Germain, hay muchas fórmulas y procedimientos que no llegaron a ser usados en aquel tiempo y serán puestos en uso en esta era presente. El maestro regresó a la caja de perillas y oprimió la cuarta. Se abrió una cuarta puerta que yo no había notado antes. Esta nos dio acceso a un túnel arqueado que conectaba la tesorería con el edificio de acuñación de monedas. Aquello ha debido tener por lo menos unos 400 metros de largo. Al final entramos a un enorme salón. Esto formaba parte del edificio de acuñación de monedas y estaba lleno de una cantidad de maquinaria de maravillosa construcción. Entre las cosas que vi había maquinarias para estampar oro y para cortar y pulir joyas. Su operación era tan perfecta que fascinaba. Aquí Saint-Germain me enseñó una muestra de vidrio claro como el cristal. En este cuarto habían grandes cantidades de oro sólido, de oro en polvo y de oro en lingotes que pesaban entre 15 y 20 kilos cada uno. Yo estaba atónito al ver gran cantidad de riqueza en un solo lugar. Y Saint-Germain, conociendo lo que yo estaba pensando, dijo: «Es totalmente imposible que las riquezas que estás viendo sean entregadas a la masa de la humanidad, porque sería una locura dejar que ésta desperdiciara mayor cantidad de los dones de la naturaleza debido al egoísmo del mundo comercial del presente». Dios y la naturaleza otorgan su riqueza espléndidamente para el uso y bendición de las almas que encarnan. Pero el egoísmo y la codicia por el poder que siente la humanidad les hace olvidar el sendero superior y son la causa de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Los pocos que se elevan hasta ejercer el control de las masas
deberían tener suficiente inteligencia para saber que lo que ayuda a la masa ayuda al individuo en mayor escala. Pero si se niegan a reconocer esa ley, ocurre la autodestrucción ocasionada por su propio egoísmo. El egoísmo y el deseo de poder para controlar a los demás ciegan la razón y opacan la percepción de la mente exterior, hasta que esos individuos caen en la ruina espiritual, mental, moral y física, alcanzando muchas veces hasta la tercera y la cuarta encarnación. Solo la luz puede elevar al individuo por encima del egoísmo. Únicamente cuando la humanidad sale del lodo de su propio egoísmo y codicia en todas sus formas, es que se le puede confiar todo aquello que Dios y la naturaleza le tienen guardado para su correcto uso. Cualquier individuo que se despoje de su propio egoísmo y codicia puede obtener el uso pleno de todas estas riquezas cuando las use armoniosamente y para bendecir a otros. Hay individuos que se pueden preparar lo suficiente para que se les dé la custodia de estos dones, y únicamente aquellos serán los que en esta edad que entra tendrán el uso sin límite de estas riquezas, ya que se habrán hecho dignos de guardar y administrar este tesoro. Dios y la naturaleza proveen estos dones para el uso acertado. El uso acertado únicamente es la condición necesaria para que se les entregue. Magno Dios, entra tan firmemente en los corazones de tus hijos que te deseen solo a ti. Así ninguno codiciará estos, tus grandes dones. Volvió a cerrar todo como lo habíamos encontrado y regresamos a mi cuerpo, al cual entré rápidamente. De nuevo me extendió la copa de cristal llena de sustancia viviente y dijo: Hijo mío, serás un muy valioso ayudante, que Dios te bendiga siempre. Con esa bendición me saludó y se fue. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sisi. Dale clic y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal. No te pierdas el próximo vídeo.